Descubre cómo Dios nos guía a través de profetas, reyes y sacerdotes. Una lección que cambiará tu perspectiva. Lección número 9. Dios es nuestro guía. Nuestra relación con Dios se realizó a través de los profetas. Antecedentes. En la lección anterior, mencionamos las 3 instituciones que normaron la vida moral, espiritual y civil de Israel. Estas son: el sacerdocio, la realeza, la profecía. Estas instituciones dieron lugar a 3 funciones o ministerios: la consagración, el gobierno, el magisterio, del latín magister igual a maestro, que incluye la proclamación, el anuncio, la enseñanza, la advertencia y la amonestación. Funciones que son servicio. Estas 3 funciones también reciben el nombre de ministerios, del latín minister igual a sirviente, porque su sentido correcto es prestar servicio al pueblo. Los carismas, del griego carisma igual a don, gracia, o dones, facultades y atribuciones de que está dotado o investido el que los detenta, no son para provecho personal, sino para bien del pueblo o comunidad a que se sirve. Todo otro uso será causa de abominación por parte de Dios. Un ejemplo de esto es el caso del rey Saúl, quien fue rechazado por Dios. Según 1 Samuel 15, 7 a 11. Batió Saúl a los amalecitas desde Javilá, en dirección a Sur, que está al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado mayor y menor, las reses cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, pero consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel, diciendo: «Me arrepiento de haber dado la realeza a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes». Establecimiento de las instituciones. De estas 3 instituciones, las 2 primeras, el sacerdocio y la realeza, fueron establecidas por Dios mediante la elección de la persona en cuya estirpe o descendencia habría de prolongarse la función por derecho hereditario. Ya lo hemos visto. El sacerdocio de la antigua alianza quedó constituido sobre la persona de Aarón, el hermano de Moisés, sus hijos y los descendientes de estos. Esto significa que los judíos de hoy carecen de sacerdocio por haberse extinguido la descendencia de Aarón. El gobierno, ya lo vimos también, fue ejercido primero por Moisés, luego por Josué y los jueces. Enseguida, Dios señaló al primer rey, Saúl, quien fue rechazado. David inauguró la primera estirpe real, de la que procedieron 19 reyes. Más tarde surgió el linaje de los asmoneos, de la familia de Matatías. Sin embargo, la imposición de Herodes el Grande, quien siendo extranjero idumeo, se valió de su matrimonio con Mariamne, princesa asmonea, para apoderarse del trono, marcó un punto crucial. Este hecho de que un extranjero usurpe el trono de Israel señala el momento del advenimiento del Mesías, conforme a la predicción de Jacob. No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta que se le traiga el tributo, y a quien rindan homenaje las naciones. Génesis 49,10. La institución profética. La forma en que Dios estableció la institución profética es diferente. Él hace recaer el don de la profecía sobre personas designadas individualmente en cada momento oportuno. Esto puede ser sobre nobles y ricos, ilustres o plebeyos, pobres e ignorantes, aunque Dios muestra preferencia por los últimos. Incluso llega a valerse de extranjeros. El profeta es el hombre del momento. Su función obedece a una situación determinada, una razón precisa, una tarea concreta. Esta función puede durar toda la vida del elegido o terminar en cuanto se cumple la misión. También puede ser intermitente, es decir, que solo en forma ocasional y de tiempo en tiempo Dios llame al servicio profético a la misma persona. La profecía y su finalidad. Antiguamente, a quien recibía revelaciones de Yahvé se le llamaba vidente, como se menciona en 1 Samuel 9. Sin embargo, con el tiempo, se comenzó a utilizar el término profeta, del griego profetas, que significa el que habla en lugar de Dios. El profeta es esencialmente el mensajero de Dios, ya sea que reciba el mensaje por visión o por sueño. Hubo diversas formas de ser profeta, como los profetas de vocación, que eran llamados por Dios en forma precisa al ministerio profético. Los pasos en la profecía.
El ministerio profético implica una acción directa de Dios en tres fases. 1. Elección. 2. Vocación o llamado. 3. Misión o envío. Como ejemplo, Jeremías 1, 4-8 describe la llamada de Dios a Jeremías. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado, yo te constituí profeta de las naciones. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo, no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. La responsabilidad del profeta. El profeta, invadido por el Espíritu de Dios, entra en comunicación íntima con él y se convierte en responsable de las almas cuyo cuidado se le confía. Como se menciona en Ezequiel 33, 7-9. A ti, también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado la vida. Formas de expresión profética. La profecía se expresa ordinariamente de manera verbal, por medio de la palabra. Sin embargo, también puede manifestarse a través de signos, actitudes, objetos, detalles circunstanciales de la vida. Como ejemplo, Amós 5, 18-20 describe la ironía de aquellos que anhelan el día de Yahvé. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué os parece que es ese día de Yahvé? ¿Es luz o tinieblas? Es como cuando uno oye del león y se topa con un oso, o como cuando uno entra en casa, apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. No es tinieblas el día de Yahvé, y no luz, lóbrego y sin claridad. Profetas obligados. No todos los profetas aceptaron su llamado de buena gana. Algunos fueron obligados a proclamar mensajes contrarios a sus deseos. Por ejemplo, Balaam, hijo de Bie, fue llamado por el rey Balac para maldecir a Israel, pero Dios no permitió que lo hiciera. Números 22-24. De manera similar, el profeta Jonás fue enviado a Nínive para anunciar su destrucción debido a sus iniquidades. Sin embargo, Jonás intentó eludir su misión embarcándose hacia Tarsis. Dios intervino, enviando una tempestad que hizo zozobrar la nave, y Jonás fue tragado por un gran pez. Dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Y Yahvé dio orden al pez, que vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2, 1-11. La misión del profeta. La misión del profeta es preciosa y diversa. Reprochar al pueblo sus desvíos. Corregir a los grandes su conducta. Predecir acontecimientos, ya sean de regocijo o adversos. Infundir esperanza en tiempos de prueba. Llamar al arrepentimiento en ocasiones de castigo. En fin, la misión del profeta es amonestar, animar o estimular a otros para que cumplan su cometido. El profeta es el enviado de Dios, quien se da todo entero, se expone y solo puede confiar en aquel que lo envía. Muchas veces, los profetas enfrentaron situaciones adversas, y algunos pagaron con su vida por cumplir su misión. Estos son verdaderos mártires, del griego martairos, que significa testigo. El respaldo de Dios. Dios ofrece su apoyo total al profeta. Veamos lo que dice a Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Ezequiel 2, 6-7. La condenación de los perseguidores. Cristo pronunció duras palabras de condenación contra los perseguidores de los profetas. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la gehenna? Por eso,
He aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Mateo 23, 33-36. Cristo, el eximio profeta. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, el Rey inmortal de los siglos y también el profeta por excelencia. Ejerció la profecía en grado eximio, ya que es la palabra misma del Padre, el Verbo eterno de Dios. En él, Yahvé ya no habla por intermedio de hombres, sino que emplea a su mismo Hijo Divino para darnos a saber su voluntad. Además, Jesucristo cumple en sí mismo las profecías, siendo la profecía viva del Padre. Instantes antes de morir en la cruz, Jesús revisó todas las profecías y dijo, todo está cumplido. Juan 19, 28-30. Su misión como profeta había sido completamente llenada, tal como estaba consignada en las Escrituras. También reprochó a sus enemigos, vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Juan 5, 39-40. El autor de la profecía. Atribuimos el espíritu profético y el carisma de la profecía al Espíritu Santo. La moción del Divino Espíritu inspiró a los profetas, y por su inspiración, la Iglesia sigue ejerciendo la función profética en sus miembros. El magisterio de la Iglesia Universal, liderado por el Papa, y el magisterio de las iglesias particulares, a cargo de los obispos, participan del don de profecía. También lo hacen la inspiración que guía a los padres conciliares durante los concilios, las enseñanzas de los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia. Sin embargo, este don se extiende también al pueblo santo de Dios, ya que el Espíritu Santo inspira a sus miembros para que contribuyan a dar testimonio de su fe ante el mundo, no solo por su vida, sino también por medio de la palabra, dando razón de lo que creen. El profetismo y la interpretación. Dentro de la asistencia que el Espíritu Santo dispensa de continuo a la Iglesia, se comprende la interpretación que el Magisterio Supremo hace de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, compete a la autoridad eclesiástica marcar la pauta acerca de dicha interpretación. El profetismo y la tradición. Asimismo, cae dentro de las atribuciones de la autoridad suprema de la Iglesia señalar y sacar a la luz la riqueza inconmensurable que nos legó la tradición, del latín traditio, que significa entrega o transmisión. Esta tradición no quedó consignada en la Sagrada Biblia. Para aceptar la tradición con el mismo valor que la Sagrada Escritura, basta tener presente la advertencia de San Juan al final de su Evangelio, 21-25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una a una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Además, conviene tener en cuenta que los Evangelios y demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos varios años después de la iniciación de la expansión de la Iglesia. Por lo tanto, no toda la doctrina de los apóstoles quedó consignada por escrito. Por medio de la tradición, esta doctrina pasó verbalmente a los discípulos de los mismos apóstoles, de generación en generación. El valor de la tradición. El magisterio de la Iglesia ha concedido a la tradición aceptada por ella el mismo valor que reconoce a los libros canónicamente aceptados de la Sagrada Escritura, siempre y cuando dicha tradición haya sido y permanecido inalterable y constante a través del tiempo. San Ireneo, quien nació hacia el año 150 y fue instruido en el cristianismo por San Policarpo, describe la importancia de la tradición de la siguiente manera. De los sucesos de aquellos días me acuerdo con mayor claridad que de los recientes, como recordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que había oído de ellos, y sobre sus milagros y sobre sus enseñanzas. Policarpo relataba todas las cosas de acuerdo a las Escrituras, como que las había aprendido de testigos oculares del Verbo de la vida. Eusebio, Historia Eclesiástica 5,20, 5-7. Ante tal testimonio, decimos, qué valor tan grande el de la tradición. Es un testimonio no escrito, sino transmitido de boca en boca hasta llegar a nosotros, cristianos de 2.000 años después. La evangelización. Dentro del carisma y la actividad profética de hoy en la Iglesia,
se hallan la catequesis y la evangelización, aun las que realizan los laicos. El Concilio Vaticano II recomienda a los obispos: vigilen para que se dé con diligente cuidado la instrucción catequética, cuyo fin es que la fe, ilustrada por la doctrina, se tome viva, explícita y activa tanto a los niños y adolescentes como a los jóvenes y a los adultos. Que al darla se observen el orden debido y el método acomodado no solo a la materia de que se trate, sino también al carácter, aptitudes, edad y condiciones de vida de los oyentes, y que dicha instrucción se funde en la Sagrada Escritura, en la tradición, liturgia, magisterio y vida de la Iglesia. Cuiden también que los catequistas se preparen de la debida forma para su función, de suerte que conozcan con claridad la doctrina de la Iglesia y aprendan teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. Decreto Christus Dominus, número 14. Resumiendo, los 3 ministerios o funciones que dieron origen a las 3 instituciones básicas en Israel son: 1. El sacerdocio. 2. La realeza. 3. La profecía. Estas instituciones quedan personificadas en: 1. El sacerdote. 2. El rey. 3. El profeta. El sacerdocio y la realeza fueron establecidos por medio de la elección que Dios mismo hizo sobre personas determinadas y sus descendientes. En la profecía, Dios designa para cada caso a aquel a quien decide enviar a realizar una misión determinada. El profetismo en la Iglesia. Cristo es el profeta por excelencia porque en él se cumplieron las profecías, y porque realizó la misión profética más completa. El profetismo se extiende a la Iglesia, quien lo ha de realizar por medio de sus miembros y de su magisterio hasta que Cristo vuelva. El Nuevo Testamento y la tradición son el profetismo de la Iglesia transmitido de generación en generación en forma escrita y verbal. Reflexiones personales. ¿He sido consciente de la importancia del sacerdocio en la Iglesia? ¿Colaboro con el gobierno eclesiástico? ¿Acepto el magisterio de la Iglesia y lo aplico en mi vida? ¿Me intereso por conocer la tradición autorizada por la Iglesia? ¿Procuro no confundir la verdadera tradición autorizada de la Iglesia con noticias, creencias y costumbres no aceptadas por ella? ¿Venero la Sagrada Escritura como la palabra de Dios escrita? Resolución. Te ofrezco, Señor, respetar y venerar tus instituciones sacerdotal, pastoral o de gobierno, y profética, para que por mí comience el mundo a ser consagrado, ordenado e instruido.